Esto es 5 en 5. 5 preguntas en 5 minutos para Clarín Web TV. Hoy nuestro invitado, Germán Moldes. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Germán Moldes es, desde hace poco más de 20 años, fiscal de la Cámara Federal de la capital. Por esa Cámara han pasado y seguirán pasando los casos más resonantes, más escandalosos y más sensibles de la política argentina. Moldes llegó a la justicia, o a este ámbito de la fiscalía, desde la política justamente. Trabajó con José Luis Manzano en el bloque de diputados peronistas en los años 80. Cuando Manzano llega ministro del Interior nombrado por Menem, lleva a Moldes como director y como subsecretario en distintas funciones en aquel ministerio. Después viene el nombramiento de una fiscalía y poco tiempo después la fiscalía de la Cámara Federal que ocupa desde entonces. Además, Moldes ha sido uno de los más fuertes impulsores de los reclamos para que se abra investigación la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en el caso AMIA, y junto con eso ha acompañado los reclamos de una investigación seria, una investigación, digamos, que es lo que no ha habido hasta ahora, de la muerte de Nisman. ¿Qué agregamos a esta reseña, doctor? No mucho. El primer caso, es decir, la investigación de la denuncia de Nisman, recién el 29 de diciembre del año pasado, es decir, cuando había apenas 24 horas hábiles de funcionamiento judicial, la Cámara de Casación determinó que se abriera finalmente la denuncia después de haber atravesado tantos obstáculos, tantas trampitas, tantas dilaciones, y está todo por hacerse. O sea, acá realmente no se ha iniciado aún y tenemos una cincuentena de medidas de prueba pedidas por el fiscal actuante que se comenzarán a hacer ahora, a partir de mañana, que recomienza la actividad judicial. Y con relación a la muerte, yo todavía no he tenido la ocasión de tener esa causa en mis manos porque aún no ha habido ninguna apelación, pero sí sé, como sabemos todos a través de los medios, que está actuando una comisión interdisciplinaria de peritos que coordina la Gendarmería Nacional, de la cual se esperan las conclusiones acerca de la mecánica que produjo el deceso del fiscal Nisman. Bien, estos son 5 preguntas en 5 minutos. Si nos pasamos los 5 minutos va a sonar una chicharra. Si suena la chicharra hay un premio, si no suena hay otro premio. La idea es no pasarse, pero bueno, la vida fluye. Muy bien. ¿Está listo? Listo. Va la primera pregunta, que son 2 preguntas en una. ¿Usted, de lo que conoce, cree de verdad que hubo encubrimiento de Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno a iraníes por el caso AMIA, como denunció Nisman? Y si esto es así, ¿piensa que Nisman se suicidó o que lo mataron por haber hecho esta denuncia? En cuanto a la denuncia de Nisman y cuál es la calificación legal, repitiendo lo que acabo de decir hace un instante, como todo está por hacerse, todavía no tenemos afinada la puntería sobre cuál sería el tipo penal que se investiga. Podría ser, como Nisman lo supuso, encubrimiento del atentado de la AMIA del 18 de julio de 1994, que costó 85 vidas, podría ser omisión de perseguir delincuentes y podría ser el delito de traición a la patria. De hecho, hay otra causa que tramita en el juzgado del doctor Bonadío contra Héctor Timerman, donde la carátula es la de traición a la patria y que más tarde o más temprano terminarán fundiéndose en una sola actuación. Segunda pregunta, a propósito del caso Nisman y las circunstancias y los tiempos de su muerte y la denuncia que había hecho, ha circulado la idea de que quizás Cristina Kirchner haya ordenado la eliminación en su momento del fiscal o que se haya hecho en cumplimiento de alguna orden presidencial de aquel momento. A mí me parece una idea absolutamente descabellada. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que el poderoso difícilmente da orden estricta de que se elimine a alguien. Lo que puede pasar a veces, y lo hemos visto en el caso de Yabrán y Cabezas, es que diga cómo me molesta, cómo repruebo, cómo me incomoda la actuación de esta persona, y entre los que están reunidos y escuchando estas expresiones, hay algunos que tienen la capacidad operativa de privar a alguien de su vida. A mí no me consta que una cosa así haya ocurrido, no veo que exista ningún elemento que lo acredite, pero suele ser un mecanismo que genera el poder cuando los liderazgos son de tipo individual y llevan a que la gente alcance una suerte de endiosamiento del líder político, que en realidad lo único que debería esperarse de él son conclusiones de conducción política. Pero últimamente hemos visto, el caso que me llamó la atención es el que acaba de ocurrir en Venezuela por parte del vicepresidente, creo que es Diosdado Cabello,
que impuso la obligación de que en todas las oficinas públicas se exponga en un lugar visible de la oficina o bajo el cristal del escritorio del empleado un cartel que diga: aquí no se puede hablar mal de Chávez. Entonces, a mí me trajo a la memoria aquella pegatina del día de la apertura de las sesiones ordinarias de 2015 que decía: todos con Cristina, la democracia no se imputa. De última es lo mismo, es decir, contra esta persona no puede haber denuncias ni puede haber críticas. Tercera pregunta. El presidente Macri ha dicho recientemente o ha pedido que se aceleren los juicios políticos contra el camarista Freiler y contra el juez Rafecas, que son dos de las personas involucradas en los intentos que hubo para que la denuncia de Nisman nunca fuese abierta. ¿Esto no es intromisión de la política en la justicia? Y la intromisión, si existe, se critica solo si nos gusta o no nos gusta a favor de quién se hace. La depuración de la justicia es un elemento absolutamente indispensable e inevitable, y así va a ocurrir. Lo que pasa es que la justicia no se depura a sí misma. La justicia, para su depuración, necesita de la política. Y supongo que la exhortación del presidente habrá sido dirigida al Consejo de la Magistratura, que es un órgano político montado a caballo con la justicia, es un órgano mixto, de manera tal que es legítimo que el presidente exhorte al Consejo de la Magistratura, que tiene un funcionamiento político. Evidentemente, el funcionamiento de ese organismo está un poquito lento, está un poquito retrasado. Usted dijo este año, el año pasado, no este año, a propósito del caso Nisman, que había que fumigar y desratizar la justicia. Son palabras fuertes, pero no son inhabituales las palabras fuertes en usted. Ahora, limpieza en la justicia no hubo. A un año vista del gobierno de Macri, salvo el doctor Ollarvide, que dejó su cargo, prácticamente no ha habido nada más. ¿Esto se debe a ineficiencia del gobierno en cumplir su propósito de oxigenar y limpiar la justicia donde deba ser limpiada, o es la eficaz resistencia de la corporación judicial? La corporación no está resistiendo, no tiene capacidad de resistir nada hoy. Me parece que más que hablar de ineficiencia tenemos que hablar, sí, de lentitud, de morosidad, de que o no se han tomado el trabajo en serio o no han entendido cuál es la importancia de contar con una justicia independiente. Estamos entrando en el final, vamos a entrar justito en la última pregunta, quizás nos pasemos un poquito. La política siempre operó sobre la justicia, desde que uno tiene memoria. Uno dice la servilleta de Corach, Estiuso operando a favor del kirchnerismo y después en contra, el kirchnerismo haciendo esfuerzos denodados por mantener la operación hasta el final. Y la justicia siempre supo, yo diría, cobijarse, protestar un poco y hasta sacar provecho de la operación de la política sobre la justicia. ¿Por qué ahora la gente cree usted se rasga tanto las vestiduras cuando escucha la palabra operador político en la justicia? Porque no hay. Esto es lo raro. Lo extraño es que no se ven. Es decir, yo le voy a hacer una pregunta básica. Discúlpeme, la sexta pregunta, ¿eso es bueno o es malo que haya operadores? Me parece que es bueno, me parece buenísimo. Pero hay épocas y épocas. Yo no puedo hablar mucho de eso porque, como me conocen, digamos, siempre ha sido más difícil que me vinieran a golpear la puerta, pero se sabían los casos. Y actualmente pareciera que no existe esto, o sea que realmente es un momento en el cual el avance de las causas va avanzando por su propio peso, o sea, cada prueba que se realiza arrastra a las siguientes. Así que supongo que esa será la diferencia. Muy bien, metimos las 5 preguntas, nos sonó la chicharra, el premio que le corresponde es este. Muy bueno. Dice la producción sí, planetaria que tenemos que esto así tarda 4 minutos y 50 segundos en pasar de un lado a otro, con lo cual la próxima vez que usted venga acá, que va a haber una próxima. Sí, seguro. ¿Me lo traigo? No, bien entrenado, se entrena tranquilo hasta el día que... no lo puedo traer, está bien, no, podamos porque sería una ayuda. volver a encontrar. Pero si quiere la próxima vez se lo trae. Yo me lo traigo, sí, señor, me lo traigo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fiscal. Gracias por la invitación. Esto fue 5 en 5 en Clarín Web TV.